Bueno, estamos aquí conversando porque de esta conversación les vamos a dar cuenta de todos los detalles, la presentación de una fundación que tenía lugar el pasado jueves en la Diputación de Córdoba, concretamente Fundación Integralia 21, que tiene ya un añito de existencia y que se presentaba de manera oficial este jueves, como decía, en la Diputación de Córdoba. Tenemos a Isidoro Cubero, que es patrono de la Fundación Integralia 21. Isidoro, muy buenas. Muy buenas. Y tenemos a Federico Calzado, que es gerente de dicha fundación. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, un añito habéis cumplido y habéis presentado al año, más o menos, en la Diputación de Córdoba, porque creías conveniente que primero había que rodar y luego presentarse, ¿no? Así es. Isidoro, Federico. Sí, efectivamente, la idea de la fundación se genera y brota el año pasado. En marzo constituimos la escritura de la fundación, pero teníamos claro que antes teníamos que probarnos nosotros mismos y que efectivamente el proyecto era viable y empezaba a funcionar. Y después de un año de haber ya cumplido algunos objetivos y de tener la conciencia clara de que el proyecto es viable y que tiene unos visos de perdurabilidad, hemos decidido presentarla a la sociedad cordobesa. Y ese fue el motivo del acto del jueves pasado en el Salón de Plenos de la Diputación. Isidoro, ¿cómo se gesta? Es decir, vamos a crear una fundación, ¿el por qué? Pues yo creo que fue un poco fruto de la experiencia profesional de cada uno de nosotros y yo mi motivo particular es porque yo tenía claro una cuestión, es decir, la formación es el elemento esencial, yo diría que exclusivo, para una adecuada integración social de las personas con discapacidad. Mi experiencia personal así me lo ha demostrado. Yo, gracias a que he nacido y me he criado en una familia que tenía claro que la formación era básica, he podido estudiar una carrera universitaria, formarme, y eso me ha permitido tener una vida laboral absolutamente normalizada en la empresa privada e incluso ocupando cargos directivos. Y una vez que ya he cumplido esta faceta profesional, por razones de salud, pues me he retirado de la vida laboral, he querido poner en práctica esa experiencia personal, porque estoy convencido que con mi experiencia personal podemos ayudar a muchos discapacitados que se ven un poco perdidos y que no tienen ese apoyo que en un momento determinado hace falta tener para que evidentemente alcancen una adecuada integración laboral y social, porque en realidad la integración personal, si no va previamente una independencia personal que se realice económica, no puede haber la vida independiente, esto es integración personal. Y hoy, actualmente, si encima es difícil encontrar trabajo, si encima le añadimos una discapacidad, pues más difícil todavía, ¿no? Obviamente, es decir, si la formación ya de hecho es imprescindible para ocupar un puesto de trabajo, en una persona con discapacidad este requisito es adicional. Es más, estamos acostumbrados que las personas con discapacidad ocupen cargos normalmente de tercera fila, es decir, vedeles y tal, porque no había opción a ocupar un cargo distinto porque tampoco había formación. Es decir, yo desecho la idea de que la persona, por ser discapacitada, por sí sola, tenga derecho a ocupar cualquier cargo. No. Mire usted, yo, si quisiera ser bombero, con todo el dolor de mi corazón, no podía ser bombero. Entonces, hay que procurar, además, que las personas con discapacidad, por tanto, tengan la obligación de formarse en la medida de sus posibilidades, tienen la obligación de adquirir el perfil laboral que la empresa demande, y eso es una obligación del discapacitado. No podemos tampoco esperar que papá Estado o la empresa cualquiera te contrate, porque ese sistema de la contratación per se es pernicioso, porque cuando el empresario vea que no tiene opción de desarrollar una actividad que sea productiva y efectiva, pues al final van a cumplir los ratios, exclusivamente los mínimos legales, pero no va a haber una ilusión conjunta y una continuidad, de efectiva. ¿no? Como dice el refrán, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana. Entonces hay que exigirle a las personas con discapacidad que se formen. Esa formación le van a dar además opción a ocupar aquellos puestos que las empresas demanden. Y esto es un poco más de la mano. Pues bueno, la idea de la fundación era precisamente esa, propiciar convenios de colaboración entre la empresa privada y las asociaciones de las personas con discapacidad para que efectivamente estas personas adquieran una formación que respondan a los perfiles laborales que en un momento determinado la empresa privada demanda. Por tanto, las personas con
bueno, normal, entre comillas, es decir, como dice nuestro amigo Armando de Miguel, los pedantes y los sedantes, es decir, los que andan pedantes, los sedantes los vamos a sentar. Los pedantes normalmente se exige formación, a las personas, a los sedantes, es decir, los que tienen una discapacidad, esa formación se exige con mayor, digamos, con mayor rigidez. Bueno, estamos compartiendo con todos ustedes las imágenes de la presentación. Esto tenía lugar, como yo decía, el pasado jueves, ¿no? ¿Cierto, Federico? Efectivamente. Nosotros, como bien decía Isidoro, una vez que nos hemos probado nosotros mismos y hemos puesto en marcha varios proyectos, pues hemos decidido, somos una fundación cordobesa y hemos decidido presentar en sociedad, con la ayuda que nos ha brindado la Diputación de Córdoba, pues para hacer uso de las instalaciones y para poder presentar en sociedad como procede una fundación de este tipo con los objetivos que tenemos. Y a partir de aquí, pues bueno, pues es un paso más, ¿no? Era un objetivo, llegar con una serie de proyectos ya a la presentación y a partir de la presentación continuamos con los proyectos a los que estamos trabajando. Es decir, lo teníais claro, ¿no? Es decir, sabíais que hacía falta una fundación para formar a los discapacitados, para la integración laboral, pero también era necesario recorrer un camino, ¿no? Para presentarse a la sociedad, cosa que ya habéis hecho. Efectivamente, nosotros, bueno, yo vengo del mundo de los recursos humanos, entendemos que es fundamental tener una experiencia en recursos humanos fuerte para poder implementar esta formación como palanca, como habla Isidoro. Nosotros consideramos que es clave, tanto en la vida ordinaria, es fundamental las personas que no tienen ninguna dificultad, es fundamental que tengan una formación específica y una formación concreta. En el mundo de la discapacidad mucho mayor, porque hay que interpretar muy bien las capacidades de cada persona, las necesidades del puesto y hacer un plan de carrera, un plan de formación. Por eso nosotros estamos ofreciendo y estamos planteando en nuestros proyectos los mismos recursos y los mismos requisitos que se necesitan en cualquier empresa cuando hay un proceso de selección, un plan de formación, un plan de carrera y un plan de acompañamiento. Bueno, vemos que la presentación estuvo bastante concurrida en cuanto a público. ¿Quién estuvo presente en esta, aparte del vicepresidente de la Diputación de Córdoba que hemos visto? Pues bueno, a la presentación de la Fundación nos acompañaron pues empresarios, nos acompañaron empresas pequeñas, empresas medianas, empresas grandes, pues Recursos Humanos de Carrefour estuvo con nosotros porque estamos trabajando con ellos en un proyecto piloto. Nuestro objetivo es trabajar en pilotos, en pequeños pilotos, donde nosotros partamos de la innovación social. Por ejemplo, a Carrefour le hemos pedido 4 plazas de aparcamiento. Con estas 4 plazas de aparcamiento, durante 4 meses, la Fundación aporta la financiación necesaria para una maquinaria de lavado manual y vamos a probar si somos capaces de crear 2 puestos de trabajo en 4 meses. Si ese proyecto en Carrefour Zaira funciona, pues se le plantea a Carrefour, colaborando con su fundación, un proyecto a nivel de Andalucía donde seamos capaces de crear 20, 30, 35 puestos de trabajo aprovechando un espacio que para Carrefour no es gravoso porque son solo 4 plazas de aparcamiento y la Fundación lo que hace es esa labor de nexo, buscar esas oportunidades donde con muy poco podemos conseguir mucho. Sí, son proyectos que desde la Fundación se ven, desde el punto de vista empresarial a lo mejor son más complejos de verlos, ¿no? Y sobre la mesa proponer y bueno... Y si encima el piloto da su fruto, pues evidentemente se también. Eso es precisamente lo que habéis hecho durante todo este año, ¿no? Exactamente. Hemos trabajado con Diputación de Málaga y en Málaga nos hemos probado por la cantidad de asociaciones y colectivos que hay, que era muy interesante para tener una foto. Hemos creado proyectos de responsabilidad social corporativa donde hemos formado a los distintos colectivos explicándoles qué es la responsabilidad social corporativa. A partir de ahí hemos fomentado, con la ayuda de la Administración, hemos fomentado encuentros entre empresas, administración y colectivos, donde el colectivo ya sabe que hay una empresa que se llama Orange o Carrefour que tiene unos determinados proyectos y cómo tiene que llegar a ellos para plantear la incorporación de su socio, depende del colectivo, en estos proyectos de responsabilidad social corporativa. Igualmente, hemos trabajado en proyectos similares como el que vamos a hacer del lavado ecológico y social más pequeño. Y ahora ya pues llega la hora de hacer este tipo de proyectos pues bueno, con una proyección andaluza
que nos pueda aportar, nos pueda aportar un resultado positivo y una expansión en la creación de puestos de trabajo con discapacidad, que es nuestro objetivo. Va dirigido a pequeñas y grandes empresas, es indiferente, ¿no, Isidoro? Efectivamente, es decir, nosotros el objetivo básico, lo he dicho antes un poco, es poner en común, es decir, poner en un momento en punto de encuentro a las personas con discapacidad y la empresa. Da igual que sean pequeñas, que medianas, que grandes empresas. Como ha explicado muy bien el gerente, los convenios van desde empresas potentes, como por ejemplo Carrefour, y estamos estudiando bien con otras empresas de telecomunicaciones también multinacional, pero también podemos y debemos hacerlo con el entramado empresarial más local, las pequeñas y medianas empresas, porque efectivamente el marco de actuación no podemos nosotros limitarnos a las grandes, que hombre, tienen más facilidades, ¿no? Porque además la legislación lo obliga por la magnitud de los empleados. Sí, dependiendo del tamaño de la empresa. Claro, son tramos y cada tramo... Pero nosotros, como decía anteriormente, no nos queremos fijar en la obligación legal de contratar a personas con discapacidad, sino todo lo contrario. Queremos ofrecerle a las empresas personas suficientemente atractivas como para que el empresario por sí misma las contrate, al margen de que tengan o no discapacidad. Y eso lo puede hacer cualquier empresario, porque además hay beneficios fiscales y la legislación además es propicia a este tipo de contrataciones. Y no solo eso, sino porque es posible la integración y es posible la formación y que una persona con discapacidad sea igual de válida que una persona que no tiene discapacidad. Claro, eso todavía no se da con no se tiene todavía una conciencia muy clara, ¿no? Yo me acuerdo de experiencias personales en mi vida privada. Yo trabajaba en la extinta Caja Sur en cargo directivo, y yo todavía en algunas ocasiones creía que estaban sobrando las cartas, ¿no? Yo decía de broma, con el problema que no, me digo, no, estaba ocupando un cargo. Yo tuve la gran suerte de que la empresa que presidía don Miguel Castillejo pues confió en mí como un cargo directivo. Es decir, eso porque además yo tuve la obligación previamente de formarme. Yo no puedo pedir a un empresario que me contrate en plan limona por el hecho de contratarme por ser discapacitado, no. Tengo la obligación de tener una formación, ser suficientemente competitivo para que el empresario me contrate a mí. Distinto es que adapte el puesto, no lo adapte, es otra cosa distinta. Pero en principio la contratación parte también una corresponsabilidad de las personas con discapacidades. No podemos nosotros imputar la responsabilidad de contratación solo a la sociedad, al Estado o a la empresa. También es la persona con discapacidad. Y ahí es donde nosotros estamos, propiciando esos convenios y propiciando la formación para que adecuada integración laboral de las personas con discapacidad. Federico, sobre la mesa hay proyectos, os hablabas de este proyecto de Carrefour, ¿hay más proyectos para este 2015? Sí, estamos trabajando también en un proyecto que es muy interesante, que es Trabajando con la Discapacidad, que es un proyecto de formación donde lo que estamos es seleccionando distintos perfiles. Nosotros estamos aplicando los mismos criterios que se utilizan, porque al llegar al mundo de la discapacidad, lo que vemos es que hay centros especiales de empleo que están empleando a personas con discapacidad. Está bien que tengan un empleo, pero nosotros entendemos que hay que dar un paso más. Entonces, en este paso más es, primero, saber cuál es el puesto de trabajo a desempeñar en cada caso, después ver qué habilidades o capacidades son necesarias, ver los candidatos con los que contamos y hacer un plan de formación para estos candidatos. Este proyecto Trabajando con la Discapacidad es un proyecto que tendremos pues, durante los meses de mayo, junio en Córdoba, y va a ser un proyecto donde lo que vamos a hacer es dar una orientación personalizada a personas con discapacidad de la provincia para encontrar su puesto de trabajo. Nuestro objetivo es que una persona, ya una vez que tiene un puesto de trabajo, por ejemplo, en un aparcamiento, pues esta persona tenga una cualificación en riesgos laborales, en primeros auxilios, y una cualificación que le dé un plus para que dentro de 1, 2 o 3 años, dependiendo de su discapacidad, pueda encontrar un puesto de trabajo normalizado en cualquier empresa con un valor añadido diferencial. O sea, digamos que lo que queremos es que esa discapacidad se convierta en una oportunidad de formarte para aportar un valor añadido diferencial, donde te dé un plus para que el empresario, como bien ha dicho Isidoro, te contrate directamente por tu capacidad y por tus cualidades.
y luego estamos trabajando en otros proyectos también en Córdoba y provincia con proyectos de responsabilidad social corporativa, al igual que hemos hecho en la provincia de Málaga, donde enseñemos a los colectivos qué es la responsabilidad social corporativa y además los pongamos en común con la administración y con las distintas empresas para que ellos mismos rompan esa barrera para poder entrar a formar parte de los proyectos que tiene las pequeñas, medianas y grandes empresas, porque muchas empresas necesitan proyectos, necesitan incorporar a personas con discapacidad, pero tampoco saben cómo llegar a ellos. Y nosotros queremos ser ese nexo de unión entre ambas partes, ¿no? Y sobre todo innovando en dos líneas, ¿no? Nosotros queremos innovar en un primer lugar en estos perfiles básicos donde la formación es clave para darle ese avance adelante, y luego tenemos un proyecto muy interesante que es Integrando el Talento, que es ofrecer a las empresas personas con discapacidad con una formación universitaria, acompañarles en su plan de integración y en su plan de carrera para que las personas con discapacidad pues encuentren una vía de entrada y las empresas se sientan cómodas y empiecen a rodar con personas con discapacidad, con una formación y ir a un paso más en la línea y siguiendo el ejemplo de Isidoro, que es un ejemplo para todos, ¿no? Y que nos ha motivado y nos ha servido de guía desde que empezamos el proyecto y mucho antes, a los que nos conocemos desde que somos pequeños, pues ha sido un ejemplo natural de integración social y laboral que es admirable y por lo tanto pues nos da ánimo y fuerza todos los días pues, para seguir empujando al proyecto, ¿no? Es decir, es posible, Isidoro, y además con esa experiencia personal, ¿no? Como es absolutamente posible, pero insisto que soy un poco repetitivo con la idea. Es posible, pero tenemos que partir de la base que por parte de las personas con discapacidad tienen también que asumir su responsabilidad. Sí, que es un trabajo al 50%. Efectivamente, yo creo que el tema, se ha apuntado Federico, igual que se produce la concertación social a nivel nacional, es decir, sindicatos, empresarios y el Estado, pues en esto debe haber otro tipo de concertación, una concertación entre las empresas, las asociaciones o las personas con discapacidad y las instituciones públicas un poco como intermediarios. Pero la concertación tiene que ser paritaria, empresarios y asociaciones de discapacidad. Yo creo que ya es hora de abandonar el asociacionismo puramente reivindicativo, sin mayor tipo de actuación, pasivo reivindicativo, no. Mire usted tiene la obligación también, una parte de obligación, insisto, adecuada a las circunstancias, como dice la Convención de Discapacidad de Nueva York de 2006, es decir, las distintas posibilidades laborales que tiene conforme a las propias capacidades o actitudes, ¿no? Cada uno tiene una particularidad que hay que explotarla. Bueno, están ya presentados de manera oficial. ¿Dónde se pueden dirigir esos empresarios que nos están viendo o aquellas asociaciones o personas con discapacidad que quieran informarse? Nosotros tenemos una sede física en Córdoba y aparte pues, bueno, pues tenemos una página web donde pueden contactar con nosotros, que es www.fundacionintegralia.net, y allí se ponen en contacto con nosotros y nosotros pues estamos encantados de contactar con los distintos colectivos, empresas, asociaciones y ver qué tipo de proyectos, si es una empresa podemos buscar personas para que trabajen con ellos, o si son trabajadores, ver en cuál de los proyectos podría encajar con nosotros, ¿no? Muy bien, bueno, pues yo creo que bienvenida sea esta fundación, que lleva ya un añito, que ha querido demostrar antes de presentarse a la sociedad que es posible, que han elaborado ya proyectos que ya están totalmente integrados, me imagino, y que bueno, que es un buen nacimiento, por lo tanto le damos la enhorabuena a esta fundación, Integralia 21. Gracias. ¿Alguna cosita más que añadir, Isidoro? No, simplemente pues animar a las empresas, animar a las asociaciones, animar sobre todo a las familias con personas con discapacidad, que se animen a que se formen, que vayan a la escuela como unos más, que vayan a los institutos, a la universidad, que es el único camino. Y la idea ya hay que desterrarla, la idea de aparcarlo y esperar a la paguilla, a la dependencia, no. Hay que buscar la integración laboral de las personas con discapacidad. Y simplemente eso, agradeceros a vosotros la atención de darnos las cámaras de Onda Mezquita para que efectivamente comuniquemos a la sociedad cordobesa este proyecto que, como dice Federico, tenemos una sede física en la calle Dolores Ibaruri, que pueden acudir, que hay personal continuamente allí atendiendo, y la página web. Muy bien. Muchas gracias. Federico Calzado, ¿alguna cosita más? Nada, pues yo reiterarme lo que ha dicho Isidoro y ponerme a disposición de la sociedad cordobesa, de Córdoba provincia
bueno, a aportar lo que nosotros tengamos en nuestra mano, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. Bueno, vamos a hacer otra pausa en el camino. Regresamos enseguida, no se marchen, que tenemos más cosas. Hasta ahora.